Sí. Muy buenas noches, estimados hermanas y hermanos. Primero, ofrecerles disculpas que hoy día no hemos podido subir al directo porque la hora que me dan StreamYard, que son 20 horas, ya se había acabado, así que mañana recién me van a dar otras 20 horas para el mes de febrero. Y bueno, igual ya habíamos pactado para que hagamos el trabajo con nuestro invitado Pedro desde Canadá, entonces estamos trabajando igual. Bien, también quiero decirles que este programa va a ser muy interesante porque nosotros vamos a hacer un análisis de la comisión, del informe de la Comisión de la Verdad. Este proceso va a contar con se va a ver lo que es la introducción, verdades y mentiras de la Comisión de la Verdad, conclusiones, recomendaciones y qué fue de la reconciliación. Y como son 9 tomos de este informe, vamos a tener bastante tiempo para analizarlo. En ese sentido, le doy la bienvenida a Pedro y le agradezco por tener ese tiempo, esa facilidad o ese compromiso de poder esclarecernos muchas cosas de las cuales nosotros no estamos enterados, pero previamente vamos a hacer un análisis rápido de lo que ha pasado hoy día en Lima a nivel de los que han dicho los periódicos, que han dicho los periodistas a nivel de los canales, tanto de televisión tradicional como también de las redes virtuales. En ese contexto le doy la palabra a Pedro para que comente. Adelante, Pedro, gracias. Rápidamente, muy buenas noches a los oyentes de este canal en todo el mundo. Y la oportunidad siempre es propicia para hacer un rápido análisis de lo que aconteció el día de hoy en la media, una síntesis. La crisis continúa, no hay visos de solución. El señor Castillo se le nota que está luchando por salir de esta crisis, pero esperamos que lo haga. Las críticas de los periodistas siguen siendo realmente inadecuadas, no tienen mucho interés en resolver esta crisis. De ahí que la señora Rosa María Palacios coincide con Richard Arce en insultar, por ejemplo, al ministro de Salud. Prácticamente la señora Rosa María le dice, entre otras cosas, le trata de ignorante, y de otro lado el señor Richard Arce le dice que es un vendedor de cebo de culebras. Consecuentemente coinciden, en el fondo están diciendo que es un ignorante, y desde el momento en que están insultando a este personaje, al doctor, al cirujano que ha sido nombrado como ministro de Salud, primero que en la prensa no se puede hacer ese tipo de expresiones, y segundo que están mintiendo, ¿no? Porque no es ningún ignorante, es un profesional, es un médico, es un cirujano. Pues se le puede hacer una crítica adecuadamente. En realidad nosotros no defendemos no estamos asumiendo la defensa del señor Castillo ni de los ministros, pero nos permitimos hacer esas observaciones porque desde aquí estamos queriendo defender la vida, la verdad y la justicia, que son principios en realidad fundamentales en el contexto de la defensa de los derechos humanos. Y por si acaso, nosotros hacemos también las observaciones a Beto Ortiz. Bueno, de Beto Ortiz ya todo el mundo sabe a qué se dedica, ¿no? Y en este caso, Beto Ortiz le critica a la ministra de la Mujer, la señora Miloslavich. Encuentra en sus archivos unas fotos que se había tomado con la
con una señora que la prensa le conoce como Berta. Todos saben que esta señora estaba preso y que ha salido en libertad y públicamente pidió ser representante en busca de que le entreguen el cadáver del doctor Guzmán, de manera que para nadie era ninguna duda de que esta señora ha sido pues una de las personas que participó en la rebelión en el Perú. Y tomarse una foto con una persona circunstancialmente o de cualquier manera no puede representar una ligación con la izquierda, mejor dicho, con Sendero Luminoso. Todo el mundo sabe qué opinión, qué piensa y qué su práctica de la señora Miloslavich al interior de la izquierda en el Perú. Entonces, estamos haciendo notar actitudes y conductas de algunos individuos que se hacen llamar de periodistas. Yo, en realidad, en el caso de Beto Ortiz y de Mantequilla Butter, ya dije en diferentes ocasiones que no son periodistas, son delincuentes, porque están usando los medios de difusión para delinquir. De manera que esta opinión es muy interesante rápidamente y que el señor Tuesta también es lo mismo. Ha dicho, siempre tiene una muy interesante crítica contra el fujimorismo, eso está muy bien, pero le critica también a Castillo y le dice, bueno, a última instancia vamos a tener que salir a luchar, dice, ¿no? O sea, mejor dicho, lo hace en abstracto, de qué manera va a luchar, no da alternativas, como alguna vez nosotros sí le expresamos qué es lo que tendría que hacer el señor Castillo. En consecuencia, las opiniones de la prensa en general giran alrededor de continuar con su misma actitud de no permitirle un gobierno a un presidente que ha sido elegido por la mayoría de la población peruana, y que nosotros no le estamos defendiendo, sabemos quién es Castillo y hemos dado nuestra opinión, hemos hablado sobre lo que significa el partido de Cerrón, pero nosotros tenemos la obligación, los verdaderos periodistas que levantamos los principios del periodismo, no podemos estar, digamos, callados y siempre lo vamos a salir al frente. Y si va a haber otras oportunidades, vamos a abrir lucha y debate en el contexto de la defensa de los principios del periodismo. En efecto, Pedro, en efecto, tienes razón. Voy a acotar un poco respecto al ministro de Salud. Ha salido al frente el Colegio de Médicos Profesionales a criticar al nuevo ministro. Sin embargo, yo me pregunto y se preguntan millones de peruanos, ¿dónde estaban estos médicos profesionales del Colegio de Médicos? ¿Dónde estaban cuando una pastilla nos cobraba 12 soles, de lo que costaba 90, 80 centavos? Durante la pandemia, había pasado el costo a 12 soles una pastilla, como la colchicina, como todos los medicamentos, como la ivermectina, por ejemplo, costaba de repente 60 soles de lo que costaba, pues, 2, 3 soles que no lo usábamos, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba para defendernos el Colegio de Médicos? Cuando han hecho las contratas inadecuadas en el Ministerio de Salud, ¿dónde estaba? O sea, ahora salió al frente cuando un médico provinciano que conoce la atención primaria en la región más alejada, más pobre de nuestro Perú, cuando él lo traen acá como representante del pueblo, entonces ahora viene con eso, y eso no se puede permitir, estimados hermanos. Igual que toda la prensa se quedaron callados cuando nos han escondido los medicamentos, cuando nos han escondido el alcohol. Yo recuerdo que no había alcohol, no había barbijos cuando inició esa pandemia, no había medicamentos. Entonces, ¿dónde estaban esos médicos y esos periodistas que no hacen su trabajo? Como dice, hacer periodismo es decir la verdad. Pase lo que pase, uno debe decir siempre la verdad, defender la vida
defender la justicia y la libertad. No estaba. Bien, eso era para acotar y ahora sí vamos a continuar con lo que es pues la introducción a la comisión, al informe de la Comisión de la Verdad. Adelante, Pedro. Muy bien. Los ciudadanos del Perú y en el contexto también internacional, en la opinión pública, se ha sabido la evacuación de este importante documento, porque tenemos que partir de que es un importante documento, una comisión de la verdad y reconciliación en el Perú y las perspectivas de género, principales logros y hallazgos que se ha planteado. Se dice que la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú fue creada en el año 2001 en un difícil contexto político, luego de que el presidente Alberto Fujimori abandonara el país rumbo al Japón y durante el gobierno transicional de Valentín Paniagua. El objetivo principal de la Comisión de la Verdad era investigar los crímenes y violaciones de los derechos humanos ocurridos entre mayo de 1980 y noviembre del 2000 a cargo de actores del conflicto armado, esto es, el Estado peruano y los grupos subversivos, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. El nuevo gobierno de Alejandro Toledo reafirmó la vigencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, amplió el número de comisionados a 12 y cambió su denominación añadiendo el término de reconciliación. El 28 de agosto de 2013, el informe final de la Comisión de la Verdad fue presentado en el Palacio de Gobierno ante el presidente Alejandro Toledo. Salomón Lernes Febres, presidente de esta Comisión de la Verdad, dio a conocer los dramáticos resultados de casi 2 años de trabajo. Lo propio hizo un par de días después en Ayacucho, ciudad donde se inició el conflicto armado. Con esta introducción, nosotros con el criterio de la defensa de la verdad, vamos a hacer un análisis de este documento. Antes de hacer ese documento hay que hacer el comentario que es necesario. En casi toda la Comisión de la Verdad, en todo documento que se ha presentado en 9 tomos, en ninguna parte se habla del terrorismo. O sea, no hay en una parte que digan que ha habido terrorismo. Hablan de excesos de violencia, pero se habla de la existencia de una guerra, se utiliza constantemente la palabra subversión, lo que significa que a estas alturas los prisioneros que se encuentran en las cárceles por razones de esta guerra o de esta subversión tendrían que haber sido considerados como prisioneros de guerra y nunca se les dio este trato, a tal punto de que hasta el día de hoy se encuentran presos. De otro lado, leyendo todo el contexto de la Comisión de la Verdad, se puede analizar que no hacen un intento de decir fehacientemente las razones por el cual el Partido Comunista haya iniciado su rebelión o la guerra popular. Solamente tangencialmente se toca algunas razones, pero no se profundiza por el cual este partido había iniciado la guerra popular en el Perú, del campo a la ciudad, para traerse abajo el llamado que, como ellos llamaron, al viejo Estado. En ese contexto, nosotros vamos a hacer el análisis de este documento, pero antes que nada, hay que ver de que una comisión de la verdad, de la naturaleza como se ha planteado,
se puede decir que ha sido una comisión de la verdad y reconciliación unilateral, parcializada, subjetiva, ideal y manipulada. O sea, esa es la explicación que yo como periodista y también como presidente de una organización de derechos humanos en este país que se llama Human Rights Press o Prensa por Derechos Humanos, hace tiempo nosotros evacuamos nuestro parecer, nuestra opinión, nuestra crítica a este documento. Reitero, nosotros decimos que ha sido un documento. Partimos por reconocer algunos avances, algunas verdades que se señalan, algunos estudios que se hacen en este documento, pero aun cuando así, es un documento unilateral, parcializado, subjetiva, irreal y manipulado. Y en el transcurso del análisis de este documento, podemos en cada momento vamos a desenmascarar, para que no les duela esta palabra de desenmascarar, vamos a criticar, vamos a hacer pues un análisis crítico de este documento, ¿no? Y cuando decimos unilateral, vemos pues que se buscó pues ocultar de una manera directa o indirecta 20 años de crímenes y genocidios cometidos por los gobiernos de Belaúnde, García, Fujimori y las Fuerzas Armadas y policiales. Ese es un punto de vista bien claro. Antes de que continúes, Pedro, ¿quiénes integraron esta Comisión de la Verdad? Sí, vamos a ingresar a eso, pues. Ok. Sí. Las comisiones investigadoras, antes de la Comisión de la Verdad, se habían desenvuelto varias comisiones. 2 comisiones investigadoras para esclarecer la matanza de los penales, 300 prisioneros, junio de 1986 a 1988, perdón. Comisión de pacificación, todo entre comillas, ambos para escuchar y justificar acciones militares y policiales, quienes fueron llevados a prisión. Estas comisiones, en realidad, en 1992, brutal matanza en los penales, 100 prisioneros y con presencia de la Cruz Roja en el penal, los senderistas o los militantes del Partido Comunista salían con sus brazos en altos y por la rotonda en el penal Castro, desde uno de los pabellones, uno por uno, a la salida iban siendo fusilados. Estos actos ocurridos de genocidio, para analizar, para esclarecer, se han nombrado comisiones, pero nunca se ha sabido en realidad a qué conclusiones ha llegado. Cuando se planteó al vicepresidente del Parlamento en 1986, Carlos Infante Fernández, en zonas rurales y urbanas asoladas por crímenes de la policía y los militares, todos estos acontecimientos se trató en el Parlamento, pero no se dio importancia. Las cifras de 69.280 muertos, el cual se indaga 46% le correspondería al PSP, al Partido Comunista, 30%, 20.458 agentes del Estado, y el otro 24%, 15.967, por agentes no identificados. Así se llamó, pero en realidad sí eran identificados porque pertenecían al comando Rodrigo Franco, al grupo
militar Colina y grupos paramilitares que han surgido en el transcurso de la guerra. No se ha especificado estos acontecimientos con toda claridad, los 24, especialmente de los 24%, 15.967 muertos, ¿no? Rodrigo Franco de Agustín Mantilla, comando militar dirigido por Montesinos del CIN, y que estas muertes, si bien aparecen en la Comisión de la Verdad, no se hablan con claridad y nunca ha habido una opinión clara. ¿Por qué fue una Comisión de la Verdad hecho de un solo lado? En Colombia decían que debían ser el gobierno y la guerrilla, una comisión hecha entre gobierno y la guerrilla. En Argentina presidió un escritor humanista, Ernesto Sabato, de incuestionables credenciales éticos. En Chile, un respetado político, Paul Retín. Sus conclusiones han sido muy importantes y interesantes, y que se desenvolvió denuncias serias de violaciones a los derechos humanos. La Comisión de la Verdad siempre está pensando, o sea, todas las comisiones de la verdad siempre han estado planteándose la reconciliación a fin de que no se repita, porque la verdad no les interesa, a fin de que no se repita. Por eso insisten que no hubo reconciliación en el caso peruano. En Sudáfrica, en 1993, para garantizar la transición del apartheid a la democracia, en audiencias públicas de 22.000 víctimas, de las cuales 2.000 fueron asesinados y ubicados por medio de la radio y la televisión, porque nunca se interesaron ni nadie averiguar esas muertes, pero la radio y la televisión pudo documentar. Lo mismo ocurrió en Salvador, 1992, duró 26 meses la Comisión de la Verdad, que fue un mandato de los acuerdos de paz en 1992. Perú, 3 años, audiencias para escuchar a los víctimas, pero con extrema desconfianza, y de eso vamos a hablar más adelante. En Guatemala, la memoria del silencio, las víctimas simplemente se negaron a hablar. En ese contexto, en el Perú, los miembros de esa comisión de la verdad, de que estamos diciendo que es parcializado, el doctor Salomón Lerner Febres, que dirigió, que era rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que gestionaba en esta universidad junto al cardenal Cipriani, prácticamente empezando solamente nombrando a estas 2 personas en la Comisión de la Verdad, ya uno podía fácilmente imaginarse a qué conclusiones iba a llegar. Ya había dicho el doctor Salomón Lerner en varias oportunidades, tenía ya una opinión antes de ser miembro de la comisión. Decía que Guzmán es un indeseable, un monstruo, ¿no? Con ese criterio dirigió esta Comisión de la Verdad. La doctora Beatriz Albajar, abogada, excongresista y de la Universidad de Lima. Se puntualiza, pues, ¿no?,
¿quiénes son pues en realidad los que han estudiado pues o los que han dirigido la universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima? El doctor Rolando Ames Cabián, claro, sociólogo, está bien, investigador y analista político, pero que dirigía un instituto, una ONG, que claro que cuestionaba al Estado en muchos aspectos, pero igual un personaje que tenía una posición definida y que obviamente su opinión al interior de la Comisión de la Verdad se iba a reflejar. Estaba también el monseñor obispo José Antúnez de Moyolo, sacerdote salesiano, administrador apostólico de la arquidiócesis de Ayacucho. Era un profesor de matemática y física. O sea, vayan sacando sus conclusiones, ¿no es cierto? ¿Quiénes conformaran esta Comisión de la Verdad? Estaba también el teniente general FAP Luis Arias Graciani, experto en temas de seguridad nacional, agregado militar en los Estados Unidos. Ha sido también senador. Obviamente este general, y yo tengo la carta que se dirige a la Comisión de la Verdad de este general Arias Graciani. Más adelante seguramente vamos a leerlo, lo que pensaba en realidad al interior de la Comisión de la Verdad. Estaba el doctor Enrique Bernales Ballesteros, doctor en Derecho Constitucionalista, director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas. Pues otro organismo que tiene una concepción definida de lo que significó, ¿no es cierto?, la guerra popular dirigido por el Partido Comunista Peruano, más llamado Sendero Luminoso. Estaba el doctor Carlos Iván de Gregory, antropólogo, muy bien, un antropólogo podría investigar, profesor de universidades de San Marcos, miembro del Instituto de Estudios Peruanos, director de un proyecto de colonización en países andinos, proyectos financiados por Rockefeller. ¿No es cierto? Ustedes saben quién fue Rockefeller o quién es uno de los grandes millonarios de aquí abajo de los Estados Unidos. O sea, vayan sacando sus conclusiones. Estuvo también el padre Gastón Garotea Yori, sacerdote de los Sagrados Corazones, presidente de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza y profesor del Colegio Recoleta. Y ustedes saben muy bien el Colegio Recoleta, lo que significó o significa seguramente hasta ahora, quienes se educan en el Colegio Recoleta, ¿no? Y de hecho seguramente las Fujimori se ha estudiado también ahí. Estuvo también presente en esta comisión el pastor Humberto Lauzán, me parece, de profesión arquitecto, líder de las Asambleas de Dios, del Concilio Nacional Evangélico, graduado en teología en Estados Unidos. La señora Sofía Manchor Batanero, socióloga, ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, trabajando en derechos humanos tanto en Estados Unidos y Canadá. Estaba el ingeniero Alberto Morote Sánchez, ex rector de la Universidad San Cristóbal de Bamanga. Se puede hacer, bueno, por el apellido, ¿no? Mucha gente podría estar pensando de que
de repente era la familia del Morote, que está preso actualmente, que en su tiempo era subsecretario general del Partido Comunista Sendero Luminoso. Y finalmente estaba el ingeniero Carlos Tapia García. Ahí se pone investigador, no sé qué habrá investigado, ¿no? Y analista político, que ha sido también diputado y trabajó siempre en ONGs y trabajó también para el CAEM, para la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Entonces, solamente analizando los componentes de esta Comisión de la Verdad, fácilmente, ahí no necesitamos realmente tener pues una preparación, digamos, académica para interpretar todos estos personajes, el documento que elaborarían ciertamente no sería pues, o como ahora mismo yo he llegado a esa conclusión de que es un documento de medias verdades, unilateral, parcializado, subjetiva, ideal y manipulado. Y se miente arteramente. Por ejemplo, ¿por qué la gente le conoce al Partido Comunista como Sendero Luminoso? Para que no le encuentren la relación histórica de ese partido, cómo se había organizado, cuál era la raíz, el origen de ese Partido Comunista, ¿no? En realidad, nunca el Partido Comunista se llamó Sendero Luminosos. Es el Partido Comunista Bandera Roja, que en un proceso de reconstitución llegan a la conclusión de desenvolver una guerra popular. A la gente le presenta como Sendero Luminoso, pero se llama, claro, ese partido expresaba y ha dicho de que ellos desarrollaron el trabajo por el luminoso Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Seguramente por eso han jalado ese nombre y le han metido a la Comisión de la Verdad, presentando como el Partido Comunista Sendero Luminoso, y eso es otra mentira, por ejemplo, ¿no? Porque es Partido Comunista Marxista, Leninista, Maoísta, cuyo vocero, todos sus documentos son expresados como bandera roja, y hacen un análisis de cómo el Partido Comunista, dirigido por el doctor Guzmán, desenvuelve la guerra popular en el Perú, partiendo de juicios totalmente equivocados o confundir a la opinión pública peruana. Pedro, hasta ahí, sí. Sí, dime. justo culminaba la hora. Entonces, tengo una pregunta ahí. Cuando dices unilateral, ya he escuchado todas las personas que habían conformado acá, las personas que han conformado, precisamente yo también acabo de tener el acceso al documento. Acá, en efecto, ¿no? Acá dice Salmón Lerner, ese fue el presidente. Luego dice Al-Bajar, padre Gastón Garratea. Luego dice Rolando Ames, José Antúnez de Mayolo, Sofía Mecher, Humberto Lai. El Humberto Lai, yo no conozco a Humberto Lai. Está acá Luis Arias Grassini, Alberto Morote, Enrique Bernales, Ballesteros, Carlos Tapia, Carlos Iván Gregory, luego dice Luis Bambarén,
el cura. Pero acá, ¿de cuál de estos nombres, cuál de ellos representó al partido Ninguno, comunista Bandera Roja? ¿Cuál de ellos es? ninguno. Nunca hubo ningún representante del Partido Comunista. Ah, Ninguno, ninguno. O sea, por eso unilateral. Por eso bien. nosotros, o sea, al estudiar este documento, vamos a encontrar, en la medida en que vamos a ir desarrollando, vamos a encontrar todas las mentiras que se dijo, pero claro, vamos a levantar también las verdades que dijo, ¿no? Porque vamos a hacer pues un análisis sereno, serio, porque es uno de los documentos que deben servir ahora mismo que está pasando al Perú una crisis en la manera en que se interprete, se haga conocer este documento, el pueblo va a entender y va a ir asumiendo una posición al haberse explicado qué es lo que en realidad había ocurrido en el Perú. Bien, para que nuestros hermanos vean, observen de los nombres que estamos hablando, lo que mencionaste, acá ustedes pueden ver, Salmón Lerner, ahí está, véanlo por favor, no, ahí están 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 personas han integrado y como acá bien claro aparece y menciona el periodista Valdés, no han integrado ninguno del Partido Comunista Bandera Roja, como dicen, no hay ningún representante, así es que por ese motivo se llega a la conclusión o a la primera opinión que se llamaría que ha sido unilateral, o sea, es decir, solamente ha sido hecho desde la derecha, desde el gobierno nada más, no se ha tomado en cuenta al otro lado. Bien, estimado Pedro, creo que hasta acá llegaríamos. Si hay alguna cosa más que quieras complementarlo. Claro que hay como ya dije, este es un importante documento que hay que dar a conocer a la población críticamente y que puede permitir a entender la situación del Perú para que se contribuya. O sea, nuestra intención en todo caso es contribuir para que la gente entienda cómo resolver esa crisis que ahorita mismo Castillo no puede resolver, ¿no? Porque en ninguna parte dice se habla de terrorismo, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde han sacado esa expresión y han hecho hasta una ley, ¿no? De terrorismo, por ejemplo, ¿no? Y hay una serie de, sistemáticamente se establece mentiras y mentiras que vamos a tener pues poco a poco a la luz del propio documento que está escrito, cualquier persona lo puede ver y está en la internet todos los 9 tomos y lo puede leer y en base a esos documentos nosotros vamos a desenvolver nuestra crítica que en el fondo lo que busca, primero, decir la verdad y segundo, contribuir al esclarecimiento de la ciudadanía peruana a fin de que pueda servir un instrumento para adoptar a resolver esa crisis que se viene sosteniendo actualmente en el Perú. Bien, en efecto, tienes razón. Muchas gracias, Pedro. Tenemos ya más de 6 años de crisis política que conlleva a la crisis económica. Y bueno, es necesario que nosotros conozcamos. Yo personalmente no sabía tampoco de este informe. He escuchado mucho, pero en la tele así esporádicamente, pero no lo he leído. Ahora tengo el documento, voy a tener la facilidad de leerlo. En todo caso, es lo que queríamos hacer este primer programa. Agradecemos a todos nuestros suscriptores, oyentes que también compartan esta información para que muchos de nuestros hermanos que no conocen la verdad, pues se enteren. Y una vez más recalcar, de acuerdo al informe que ya les he mostrado en la hoja, no hay ningún integrante del otro lado que haya conformado la Comisión de la Verdad. Ha sido, por lo tanto, unilateral. Bueno, lo que hagamos hoy día tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaq pachapi.
Adelante, Pedro, con la despedida. Bueno, hasta la próxima. Saludos a todos los que nos han escuchado y que estas expresiones, este análisis debe ser difundida, ¿no? Ante la opinión pública. Nadie lo dice y estamos intentando pues contribuir en ese objetivo, ¿no? Hasta la próxima. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaqpachapi.